comercial, claramente el Mercosur es un fracaso rotundo. Ya casi es una cargada tratarlo como una unión aduanera. Me parece muy inteligente lo de Bolsonaro de decir, bueno, digamos, esto produce un desvío de comercio y con lo cual es mucho mejor estrategia seguir la estrategia chilena. Nos abrimos nosotros directamente, unilateralmente. Eso me parece mucho más inteligente. Ahora, frente a esa situación, dado el esquema reinante en Argentina en el plano productivo, eso puede generar un lindo sacudón negativo. Con lo cual, toda esa situación me parece que toda va en contra de Argentina, pero no porque los demás son malos, sino porque nosotros somos deplorables. Sí, y después, bueno, de cara a lo que es este año, creo que tenemos unos desafíos monetarios que ponen en serio riesgo el escenario planteado por el gobierno. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, el tema de las LELIQ, que es las letras de liquidez que emite el Banco Central. Mira, yo desde mi postura analítica y a la luz de la evidencia empírica, y digo, a la luz de lo que he estudiado a lo largo de mi vida, me siento confortable afirmando que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. El tema es que vos tenés dos formas de emitir hoy. Una es que es emitir dinero presente, que es la base monetaria, y otra es emitir dinero futuro, que son las LELIQ. Es decir, porque en algún momento hay que pagarlas, y se pagan con emisión monetaria. Cuando vos sumás eso, o sea, el dinero presente, la base, y las LELIQ, que es el dinero futuro, la cantidad de dinero viene creciendo al 3% mensual, Mauro. Eso hace que las expectativas de inflación no bajen, es decir, los agentes no van a coordinarse hacia tasas de inflación más bajas, con lo cual al Banco Central le va a costar muchísimo bajar la tasa de inflación. Y eso tiene tres eventos muy complicados a lo largo del año. El primer evento es lo que tiene que ver con la caída de la demanda de dinero por la cuestión estacional, lo que es el final de febrero, el inicio de marzo. Ahí se derrumbe la demanda de dinero. Vos venís con la cantidad de dinero creciendo al 3%, eso es un factor de riesgo. El otro factor de riesgo que a mí me parece el más grave de todos es lo que sucede con la demanda de dinero frente a una situación electoral complicada. Lo voy a poner con un ejemplo comparativo. Cuando fueron las elecciones de medio término, en las PASO, el miércoles previo a las mismas, se conoce una encuesta dos encuestas que le daban ganadora a Cristina Fernández de Kirchner sobre Bullrich por casi 10 puntos. En esos 2 días, jueves y viernes, el Banco Central vendió 3.000 millones de dólares. Y no sabemos cuánto vendió el Nación porque no lo dijo, pero me imagino que vendió lo mismo. Y esto es mucho, es poco, es un montón, porque fíjate que cuando Cristina consiguió el 54% en el 2011, en todo ese año Marcó del Pont vendió 7.000 millones de dólares. Acá se vendieron 6.000 en 2 días, ponele, digamos, infiriendo, ¿no? Digamos, no tengo el dato. Sí, sí. Entonces, y fíjate que la demanda de dinero todavía estaba sólida, no había pasado el desastre del 28 de diciembre con Peña avanzando sobre el Banco Central. Y en los hechos, después la gente ratificó al gobierno dándole un 42% de los votos. Y aún así tuviste ese problema. ¿Vos te imaginás lo que puede hacer hoy con la demanda de dinero destruida? Argentina, digamos, sin financiamiento voluntario en los mercados. Está en el Fondo Monetario Internacional, pero ahora debilitado con la llegada de Bolsonaro y con una actividad que está bastante más resentida de lo que se esperaba. ¿Qué nos debilita la llegada de Bolsonaro? En ese sentido que vos decís. No, pero el problema es que hoy dejó de ser prioridad geopolítica en Argentina para Estados Unidos. Y al que baja el martillo en el Fondo Monetario es Estados Unidos, es el único que tiene poder de veto. Entonces, en este... Trump es amigo de Macri. Sí, pero... A ver, te tomo el punto, pero en realidad Estados Unidos no le pone plata por eso, le ponía plata por una cuestión geopolítica. Era para contrabalancear, ¿sí?, las otras cosas en la región. Pero a ver, Macri, como en todo, es un tibio, un timorato, o sea, un mediocre, un cobarde. Bueno, está bien, digo, es lo que yo siento respecto a este gobierno. Lo digo recurrentemente. Un poco fuerte. Pero, bueno, ¿pero qué dicen los hechos? Mirá si no será mediocre que los primeros 3 años se pasó diciendo que le iba mal por culpa de Cristina. ¿Qué pasa cuando vas camino al 2020 y sabés que Argentina va a defaultear? Porque no le dan los números. ¿Te vas a quedar con los pesos? Entonces, o todo este problema de las LELIQ termina en una explosión de emisión monetaria con caída de la demanda de dinero y que puede generar una hiper, o termina en una confiscación masiva.
Es decir, no termina bien de ninguna manera esto. Vuelvo a repetir, creo que con el dinero que tiene el Fondo Monetario Internacional le alcanza a la Argentina para pagar lo que viene del 2019. Pero coincido con Javier que en el 2020 la Argentina va a tener seguramente un serio problema y en ese problema hay que anotar la palabra default. Sí, quiero combinar un tema que acaba de levantar Carlos y que también me parece que es importante tenerlo. Cuando se decidió avanzar sobre la solución del problema de las LEVACs, eso en diciembre del 2017 estábamos en 1.2 billones de pesos. Hoy las LELIC ya suman 700.000 millones de pesos y en el medio nos comimos 15.000 millones de dólares, digamos, durante la gestión de Caputo, y si tomo todas las reservas que perdió a lo largo del año el Banco Central fueron 25.000 millones de dólares. Nos patinamos 25.000 millones de dólares y casi tenemos el 60% de lo que teníamos de LEVACs antes. Y con un agravante. Con el agravante que las LEVACs antes estaba repartida en toda la economía, en muchos agentes. Ahora está toda concentrada en los bancos. Vos pensá esto, Mauro. Básicamente, las LELIC van calzadas contra los depósitos a plazo fijo. Como los depósitos a plazo fijo crecen al 40 y las LELIC al 40, al 60, y en algún momento las van a alcanzar. Cuando pase eso, ahí, digamos, el Banco Central tira la toalla con la política monetaria o va a una confiscación. Y si vos tenés un depósito y en el banco hay una confiscación, ¿qué haces vos? Corrés. Con lo cual, o sea, a ver, lo de la LEVAC era un problema. Esto es un problema muchísimo más grande. Es decir, teniendo un sistema financiero sólido, lo contaminaron, que, digamos, es en el fondo lo que estaba diciendo, digamos, Carlos, en otro sentido también. O sea, esto es peor, el año puede ser peor con este tema de Bolsonaro. Exactamente, de hecho es lo que mencioné, digamos, con el inicio. O sea, me parece que el escenario con el cual está trabajando el gobierno tiene muchos riesgos. O sea, porque esto, a ver, en primer lugar porque apuesta a un rebote. Es decir, como tuvimos la peor cosecha de los últimos 50 años, el gobierno le toma el pelo a la gente diciendo, no, empezamos a crecer en el segundo trimestre. Mentira, es un rebote. Estabas en 100, caíste a 40, de 40 a 60. Sí, subiste 50%, pero estás re mal todavía. ¿Sí? En términos de PBI per cápita, tenemos un PBI per cápita 8% abajo del que teníamos en el 2011. O sea, Argentina es una economía que continuamente viene cayendo. O sea, tiene oscilaciones, pero cae. Digamos, entonces, esa situación. Después, por el plano monetario, lo que te acabamos de contar con Carlos del tema de las LELIC. El escenario internacional se complica no solo porque empiezan a cambiar los jugadores de América Latina, sino porque justamente Estados Unidos está en un proceso de fuerte expansión económica y está subiendo la tasa de interés y eso saca fondos a lo loco. Entonces, me parece que... Y además, ninguna de las cuestiones estructurales que hacen a la competitividad de este gobierno las trabajó. Es decir, vos, básicamente, yo te diría... Muchachos, colgo y voy, ¿no hay algo más para este año? Dios mío, ¿eh? Okay, no, ¿y qué es? No, porque está muy bueno el punto que levantó Pablo, que tiene que ver con la competitividad. Y ese es un punto que yo quiero señalar. Nosotros con Giacomini hicimos un indicador que se llama termómetro de riqueza. Y si vos llegás al fondo del indicador, te dice, mira, la competitividad depende de 3 elementos. Un elemento tiene que ver con tu salario medido en dólares, por decirlo de alguna manera, para ponerlo en fácil. Hace falta eso. No, está bien, pero digo... Ya sé. Otro tiene que ver con la presión fiscal y otro tiene que ver con la tasa de interés que está afectado por el riesgo país. Si vos te fijás, este gobierno que dijo que iba a bajar la presión fiscal y que iba a tardar 75 años en llegar a la presión fiscal de Chile, a la postre la terminó subiendo. El riesgo país estamos tercero, porque viene Venezuela, Zambia y después nosotros. Y si tomás el tramo medio de la curva, ya le ganamos a Zambia. Ay, Dios mío. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si vos no arreglás la cuestión fiscal, la única forma que vos tenés para ser competitivo es devaluar para bajar los salarios en dólares. Y cuando vos haces eso, aumenta el número de pobres e indigentes. Entonces, acá el verdadero trade-off es o la política hace el ajuste o nos va a seguir empobreciendo el sector privado, destruyendo nuestros salarios en dólares. A ver, el punto es el siguiente. Lo que te compra tiempo son las reservas. Es decir, lo que a vos te permite comprar tiempo y lo que determina cuándo más
cerca o lejos estás de una crisis es cuántas reservas tenés. Primero digo, las reservas informadas del Banco Central tienen un montón de cosas que no son del Banco Central. Ejemplo, los encajes de los bancos. Ejemplo, 18.000 millones de dólares puestos por los chinos en swaps. Digo, hay un montón de cosas. Cuando empezás a limpiar no hay tanto. Punto 1. Punto 2. A los efectos prácticos, como Argentina tiene el financiamiento para honrar la deuda, hasta el 2019, en principio, si Argentina cumple con las metas fiscales, no tendría el problema. Ahora el problema entonces, ¿cuándo aparece? Aparece en el año 2020. En el año 2020 tenés necesidades de financiamiento por 35.000 millones de dólares y solamente tenés asegurado 10.000. En un contexto donde la tasa de interés... Se consigue. ¿Cómo? Se consigue el resto. Claro, exacto. ¿Cómo conseguir 25.000 millones de dólares en un contexto donde sube la tasa de interés en Estados Unidos y se lleva los capitales? Y como si todo esto fuera poco, Argentina es insolvente. Pero supongamos que por un milagro conseguimos la plata. Al año siguiente, al 2021, necesitamos 40.000 millones de dólares y ahí no tenemos nada. Con lo cual, si no nos pegamos la piña en el 2020, nos pegamos la piña en el 2021. Y el default es una situación trágica. Porque no solo que derrumba la inversión, derrumba el nivel de actividad económica, genera una explosión de desempleo, sino que además, como el público corre de la moneda y se produce una fuerte depreciación de la moneda, el precio de los alimentos, sí, los bienes de primera necesidad, se van por las nubes y te explota la pobreza y la indigencia. Me está provocando. ¿Pero qué tenés con Peña vos? ¿Por qué? No, pero ¿por qué? ¿Dónde empieza todo, digo? No, porque es una persona que le hace mucho daño al país. Está bien, pero ¿es eso o algún episodio que uno...? No, a ver, digamos, la cuestión técnica es muy simple. El avance de Peña sobre la independencia del Banco Central implicó... Estaba la tasa de interés en el 27,75%, ahora está en 60%. La tasa de inflación minorista venía del 18%, ahora terminó en 50%. La tasa mayorista que venía, digamos, al 12%, se fue al 80%. Se devaluó más de un 120% la moneda, si mido contra el 27 de diciembre. Se perdieron 25.000 millones de dólares. La actividad que se expandía al 4,5 está acumulando 1,5 de caída. Aumentó el desempleo, cayó el salario real en 15 puntos. ¿Todo eso lo hizo Peña? Sí, y como si todo esto fuera poco, sí aumentó la pobreza y la indigencia. Dios, ¿quién tiene el problema? ¿Puedo sumar algo más? Ah, sí, lo que quiera. Y tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional para que lo salvara del default. Exacto, y a pesar de eso, el riesgo país está por las nubes. Duhovne, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con todo lo que está Pero es que es parte del fracaso de la estrategia gradualista. Ahora, Gobierno. que después, digamos, al señor le guste operar e inventar historias para que desprestigiar lo que yo digo, cuando los datos son tan contundentes, también te muestra los problemas. Ahora, ¿Te miente Peña vos? No. No, pero viste que hubo... A ver, con solo mostrar el video del 28 de diciembre del 2017, ya lo vi. No tengo más nada que decir. O sea, podemos poner los pronósticos de Peña y los míos. ¿Cómo arriesgó ahí, no? Arriesgó demasiado, Pero, ¿no? sí, pero vos sabés que a mí ahí me parece, es muy interesante ese punto. Vos fíjate esto. ¿Qué era lo que decía este gobierno mentiroso en las elecciones? Porque es un gobierno de mentirosos. Dijo, no podíamos avanzar porque no teníamos fuerza en las cámaras. Entonces pidieron el voto para tener más fuerza electoral y avanzar con las reformas. Logran un excelente resultado en las elecciones de medio término y lo primero que hacen como reforma estructural es avanzar contra la independencia del Banco Central. Es una cargada, pero no solo se queda ahí. Fíjate esto, Mauro. Esto termina generando una debacle que terminamos en el Fondo Monetario Internacional, porque si no defaulteábamos. Vamos al Fondo Monetario Internacional. El acuerdo lo firman Duhovne y Sturzenegger. Dentro de los elementos que se firman en el acuerdo está profundizar la independencia del Banco Central. A la semana lo echó.